A nivel mundial, la figura del ejército en los estados parecía contar con la aceptación y confianza de la sociedad debido a que era percibida como una institución que prestaba auxilio. En el caso mexicano, la utilización de las Fuerzas Armadas ha servido para distintos propósitos y ha presentado diversas aristas con respecto al desarrollo político y jurídico del país. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la cual fue la primera del México independiente, se contempló establecer en el estado naciente un sistema presidencialista. El sistema presidencial mexicano que se configuró en ese año tuvo como fuentes jurídicas principalmente la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y la española de 1812. El autor Carpizo MacGregor refiere que durante más de 70 años, lapso en el cual un solo partido político se mantuvo en el poder, la figura del poder ejecutivo fue la más predominante que la de los poderes legislativo y judicial debido a la presencia de ciertos elementos. Uno de ellos, o varios de ellos, es el presidente, era el jefe del partido político predominante, el cual agrupaba las grandes centrales obreras, campesinas y profesionales. Los integrantes del poder legislativo eran miembros también del partido político en el poder y respetaban los designios del presidente en turno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba conformada por actores políticos que no se oponían a los designios del presidente. El presidente ejercía una notable influencia en la economía nacional. Existía una institucionalización del ejército cuyos jefes e integrantes dependían de él. En este contexto, desde la gestión del presidente Álvaro Obregón, los gobernantes del partido político predominantes procuraron mantener el control sobre el legislativo, siendo esto una constante del presidencialismo en México, que el sistema de división de poderes no funcionaba plenamente en esta primera etapa de la vida política mexicana. La Constitución de 1917 no solo enmarcó al Ejecutivo Federal como poder dominante, sino que estableció las condiciones necesarias para que éste pudiera tener un dominio férreo sobre las demás instituciones del Estado mexicano, entre ellas las de las armas. En esta misma Constitución de 1917 se previó sujetar a las instituciones armadas a un mando civil único, estableciendo la imposibilidad para que los funcionarios de la milicia en activo pudieran acceder al máximo cargo del Ejecutivo, figura fundamental del control de estas. En este contexto, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas en distintos periodos presidenciales. Por ejemplo, el expresidente Adolfo Ruiz Cortines usó a las instituciones de armas para dar fin a la huelga estudiantil politécnica en 1976. El expresidente Adolfo López Mateos recurrió al ejército para terminar la huelga ferrocarrilera. En dicho periodo también se pudo visualizar la intervención de la milicia en los asesinatos del dirigente campesino Rubén Jaramillo y de su familia en 1961. El expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien sustituyó a médicos paristas por médicos militares y ordenó la ocupación militar de las universidades de Morelia, Sonora, Tabasco y Sinaloa, que se habían pronunciado en paro. Todo ello fue antes de la intervención del ejército contra el movimiento estudiantil de 1968. Estos ejemplos reflejan las facultades establecidas en nuestra Constitución desde 1917 para el cargo de presidente de la República en torno a disponer de manera libre sobre las Fuerzas Armadas mexicanas. Sin embargo, la historia ha demostrado que dichas atribuciones algunas veces han sido utilizadas para combatir ideas o movimientos no bien recibidos por el gobierno en turno. No es sino hasta el levantamiento en Chiapas en enero de 1994 cuando se comienza a discutir sobre el lugar que deben de ocupar las Fuerzas Armadas en el escenario jurídico-político mexicano y se hace énfasis en la necesidad de establecer medios de control efectivos que permitan regular la actuación de la milicia en el país.